Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El cielo estaba teñido de rojo y negro, un fuego perpetuo que parecía devorar las nubes y teñirlas de ceniza. La aldea en ruinas ardía con destellos anaranjados, y el aire se llenaba de humo espeso, mezclado con el olor metálico de la sangre. Entre restos de muros derrumbados y cuerpos caídos, Darío avanzaba con cautela, aún con la espada en mano, sus sentidos tensos como cuerdas a punto de romperse. Era un humano solitario en un planeta que no lo quería. Luchaba por sobrevivir, sin más bandera que la de sus propios pasos. Pero esa noche, algo distinto se estaba tejiendo en las sombras. El sonido lo sorprendió primero, un sollozo, un clamor ahogado que parecía venir desde las piedras mismas. Giró la cabeza y vio a una joven alienígena arrodillada en medio de las ruinas, cubierta de polvo y ceniza, con los cabellos largos pegados al rostro húmedo por las lágrimas. Su piel azulada brillaba bajo la luz de las llamas, y sus ojos, enormes y resplandecientes, eran espejos de desesperación. Cuando lo vio, sus labios temblorosos pronunciaron un grito quebrado. ¡Humano! Darío se detuvo, aún con el arma lista, desconfiado. Pocas veces había escuchado un tono tan cargado de súplica. Ella se levantó de golpe, tropezando con los escombros, hasta quedar frente a él. «Tienes que salvarla», dijo con voz rota. «Mi madre está con ese hombre». Darío parpadeó, sorprendido. La muchacha temblaba de pies a cabeza, y sus manos se aferraban a los pliegues de su ropa como si su vida dependiera de ello. Él dudó un instante, intentando descifrar sus palabras. «¿Quién es tu madre?», preguntó con firmeza. La chica apretó los dientes, luchando contra el llanto. «Es la reina de mi pueblo, él la tiene cautiva. Ese hombre, el humano de negro, la está usando, la está doblegando». Señaló hacia lo alto de la colina. Entre columnas de humo se alzaba la silueta de una fortaleza, iluminada como un faro de maldad. Ventanas estrechas dejaban escapar destellos de luz, como ojos vigilantes que miraban hacia abajo, hacia los restos humeantes de la aldea. Darío frunció el ceño. Reconocía ese lugar, había oído rumores de aquel bastión, de un hombre llamado Esteban que había traicionado a su propia especie para dominar mundos débiles mediante pactos de miedo y cadenas invisibles. Pero no esperaba enfrentarlo tan pronto. La joven dio un paso más hacia él, tan cerca que pudo sentir su respiración acelerada, el temblor de su cuerpo. «Si la salvas», dijo en un susurro, «seré tuya. Tu sirvienta, tu sombra, tu todo». La intensidad de sus palabras lo atravesó como un relámpago. Por un instante, Darío no supo qué contestar. Aquella alienígena, que parecía apenas una joven forzada a la madurez por la guerra, lo miraba con una devoción desesperada, como si ya hubiera entregado su destino en sus manos. «No tienes por qué ofrecerte así», murmuró él, intentando recuperar la compostura. «No soy un mercenario que cobre en cuerpos ni en promesas». Ella negó con vehemencia, sus ojos brillando con lágrimas. «No lo entiendes. Mi vida no vale nada si mi madre muere allí dentro. Lo único que me sostiene es saber que alguien más fuerte que yo puede salvarla. Si lo haces, te juro que jamás te dejaré, que viviré para ti, que seré lo que necesites». Las palabras salían de ella como un río desbordado, mezcladas con dolor y convicción. Darío la observó unos segundos más, intentando leer más allá del miedo. Y lo que encontró fue una chispa de fuego, una determinación que desafiaba la fragilidad de su voz. El rugido de un derrumbe cercano los hizo volverse. La fortaleza en la colina parecía respirar, como si se alimentara del sufrimiento de los prisioneros. En lo más alto, una figura oscura se movió brevemente frente a una ventana, confirmando que la amenaza era real y cercana. Darío bajó la espada y miró de frente a la joven. «¿Cómo te llamas?» «Aelira», contestó, con la voz apenas audible. «Pues escúchame, Aelira. No prometo nada imposible, pero iré por tu madre. Y si ese hombre está allí, lo enfrentaré». El rostro de la chica se iluminó con una mezcla de alivio y asombro. Dio un paso hacia él y, sin poder contenerse, apoyó la frente contra su pecho. Sus dedos se cerraron con fuerza en la tela de su chaqueta, y sus labios, apenas separados, temblaban con un murmullo de gratitud. Darío permaneció inmóvil un instante, sorprendido por la intimidad de aquel gesto. Después, apoyó una mano en su hombro y sintió la fragilidad de su cuerpo mezclada con una energía que lo conmovía más de lo que quería admitir. El aire se llenó de un silencio extraño, roto solo por el crepitar de los incendios. Dos desconocidos unidos por una promesa imposible. Una joven que entregaba todo lo que era, y un hombre que, contra toda lógica,
aceptaba cargar con el peso de su destino. Darío alzó la vista hacia la colina. La oscuridad los esperaba, y dentro de ella se decidía no solo la vida de una reina, sino el futuro de la hija que lo miraba como si ya fuese su salvador. Sin más palabras, la tomó de la mano, y juntos comenzaron a subir por el sendero oculto entre las sombras. El sendero hacia la fortaleza era angosto, apenas marcado entre las rocas y la ceniza. Las ruinas del pueblo quedaban atrás, como un cementerio vivo que parecía suplicar justicia con cada piedra caída. El viento golpeaba con fuerza, arrastrando el humo y las chispas que aún danzaban en el aire, y cada paso crujía bajo las botas de Darío como si estuviera caminando sobre huesos. Aelira lo seguía de cerca, con la respiración acelerada, su mirada fija en la colina iluminada que se alzaba como una herida en la noche. Caminaba con un aire de fragilidad, pero en sus ojos se escondía una dureza que no correspondía a alguien tan joven. Había perdido demasiado en una sola noche. Después de un largo silencio, su voz lo alcanzó, baja y temblorosa. No entiendes lo que ese hombre puede hacer. No solo encierra a mi madre, él la está quebrando. Tiene un don, o una maldición, puede entrar en la mente, puede volver a cualquiera su esclavo. Muchos ya cayeron bajo su control. Darío no respondió de inmediato. Sus pasos eran firmes, su perfil endurecido por la certeza de que enfrentaba algo más grande que una simple batalla física. Finalmente, habló, sin mirar atrás. Lo que dices no cambia nada. Si tu madre está ahí, la sacaré. Aelira lo alcanzó, deteniéndose frente a él con súbita urgencia. Sus manos se aferraron a sus brazos, su rostro inclinado hacia arriba, tan cerca que el calor de su piel se mezcló con el suyo. Sus ojos brillaban, húmedos, cargados de desesperación y una súplica que atravesaba cualquier barrera. Si entras ahí, si lo desafías, no habrá regreso fácil. No eres como él, humano. Él ha hecho de la oscuridad su arma. Tú solo tienes tu fuerza, tu voluntad. Darío sostuvo su mirada, y por un instante ambos parecían detenidos en el tiempo, como si las sombras mismas contuvieran la respiración. Mi voluntad es suficiente, dijo con voz grave. No me arrodillo ante nadie. El gesto de Aelira se quebró, y en un impulso que parecía surgir del mismo miedo, lo besó. Fue un beso rápido, torpe en la urgencia, pero cargado de un fuego inesperado. Sus labios rozaron los de Darío apenas un instante, temblorosos, como si temiera que él la apartara. Sin embargo, él permaneció inmóvil, sorprendido por la intensidad con que la joven se entregaba a un desconocido en medio de un abismo. Ella se apartó un poco, sus ojos ardiendo bajo la tenue luz rojiza. Lo hago para recordarte lo que está en juego. Para que no olvides que si caes, yo caigo contigo. Darío respiró hondo. Podía sentir aún el calor de su boca, una chispa que se le había quedado grabada en la piel. No voy a caer, respondió con una firmeza que no admitía dudas. El camino continuó, ahora más estrecho, con muros de piedra que parecían cerrarse sobre ellos. Las sombras se hacían más densas y los sonidos del viento quedaban sofocados, como si estuvieran entrando en otra dimensión. La fortaleza estaba cerca, su silueta se levantaba como una torre maldita que devoraba la luz de la luna. Aelira caminaba tan cerca que sus hombros rozaban los de Darío. De vez en cuando, su mano buscaba la de él, como si temiera perderlo en la oscuridad. En cada contacto, el humano sentía el pulso acelerado de la joven, un recordatorio de que ella se había atado a él por completo. Cuando llegaron a un saliente desde donde se veía con claridad la entrada de la fortaleza, ambos se detuvieron. La puerta estaba custodiada por soldados con armaduras negras, y sobre las murallas centinelas vigilaban con ojos brillantes bajo cascos metálicos. No había forma de entrar sin ser vistos. Aelira respiró hondo, llevándose la mano al pecho. Sus labios temblaban de miedo, pero sus ojos estaban fijos en la entrada. Ella está ahí dentro. Puedo sentirlo. Su vida late dentro de esas paredes, pero cada día más débil. Si llegamos tarde, no habrá nada que salvar. Darío giró hacia ella, observándola en silencio. La vulnerabilidad de su voz contrastaba con la fuerza de sus palabras. La tomó suavemente del mentón y la obligó a mirarlo. No vamos a llegar tarde. Ella cerró los ojos, como si esas palabras fueran el único ancla que le quedaba en medio de la tormenta. Una lágrima rodó por su mejilla, y antes de que pudiera ocultarla, Darío la secó con el pulgar. Aelira, en un impulso, se inclinó hacia él y dejó que su frente descansara contra la suya. El silencio que compartieron fue más profundo que cualquier juramento. Era una promesa muda, hecha de piel, de respiraciones entrecortadas y del peso de lo que estaba por venir. Si caemos,
susurró a Elira, apenas audible, al menos sabré que lo intentaste. Darío respondió con un murmullo ronco, cerca de sus labios. No vamos a caer. El viento golpeó de nuevo, como un presagio. La fortaleza se erguía imponente frente a ellos, y la noche entera parecía contener la respiración, esperando el primer movimiento. En ese instante, Darío supo que no solo estaba a punto de enfrentar a un enemigo, sino que estaba entrando en una guerra mucho más profunda, la de proteger a la mujer que, sin proponérselo, ya se había convertido en el centro de su fuerza. Con la mano aún entrelazada con la de Aelira, dio el primer paso hacia la oscuridad. La entrada secreta a la fortaleza estaba escondida tras un muro medio derrumbado, cubierto por enredaderas secas y piedras ennegrecidas por el fuego. Aelira la encontró con manos temblorosas, apartando las ramas hasta dejar al descubierto un pasadizo estrecho que descendía en una oscuridad casi absoluta. El aire que emanaba desde allí era frío, húmedo, impregnado de un olor agrio a hierro y encierro. Darío se inclinó, observando la estrecha abertura. Sus sentidos se agudizaron de inmediato, cada sombra parecía acecharlos con ojos invisibles. Miró a Aelira, que lo observaba con un temor reverente, como si su destino se decidiera en ese instante. Es por aquí. Si nos descubren, no tendremos otra oportunidad, susurró ella. Darío asintió y descendió primero, con la espada lista. Aelira lo siguió, su respiración rápida resonando en las paredes de piedra. El túnel los envolvió en penumbra, y el único sonido constante era el eco de sus pasos y el goteo lejano de agua cayendo en charcos ocultos. El pasadizo desembocó en un corredor iluminado tenuemente por antorchas clavadas en soportes oxidados. El resplandor anaranjado proyectaba sombras inquietantes sobre los muros húmedos, figuras que parecían retorcerse y moverse al compás de las llamas. Avanzaron despacio, cada sentido alerta. En algún lugar más allá del corredor, voces apagadas se mezclaban con un murmullo extraño, como cánticos lejanos. El ambiente mismo parecía vibrar con un poder invisible, un pulso que se sentía en la piel y en los huesos. Aelira apretó el brazo de Darío, sus ojos abiertos con un brillo febril. ¿Lo sientes?, murmuró. Darío frunció el ceño. Sí, lo sentía. No era solo miedo, era como si algo intentara filtrarse en su mente, un murmullo que susurraba rendición, debilidad, abandono. Cerró los ojos un instante, resistiendo la tentación de ceder a aquella corriente oscura. Cuando los abrió, Aelira lo observaba con un pánico mezclado con esperanza. Siguieron avanzando hasta que, doblando un recodo, se encontraron frente a una puerta entreabierta. Tras ella, una sala iluminada dejaba escapar voces más claras. Darío se acercó con sigilo y se asomó apenas lo suficiente para ver. En el interior, sobre un trono improvisado de hierro y hueso, yacía una mujer de belleza imponente, aunque debilitada. Su piel, más clara que la de Aelira, brillaba con un resplandor apagado. Sus ojos, entrecerrados, parecían luchar por mantenerse abiertos. Estaba encadenada con grilletes que pulsaban con energía roja, como si las cadenas mismas tuvieran vida. A su lado, sentado con arrogancia, se encontraba un hombre. Su figura era humana, pero la oscuridad lo envolvía como un manto. Vestía una armadura negra con reflejos metálicos y sostenía una copa dorada en la mano. Reía suavemente mientras acercaba el cáliz a los labios de la reina. «Bebe, hermosa», dijo Esteban, su voz impregnada de un poder seductor. «Cuanto más lo hagas, más fácil será olvidar quién eres». La reina giró el rostro con esfuerzo, resistiéndose, pero él tomó su barbilla con una mano enguantada y obligó el contacto con la copa. El líquido oscuro tocó sus labios, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Aelira soltó un jadeo contenido, llevándose la mano a la boca para ahogar el grito. Las lágrimas le brotaron al instante. Darío le tomó la muñeca, firme, obligándola a guardar silencio. Sus ojos se encontraron en medio de la penumbra, y ella apoyó su frente contra su hombro, temblando sin control. «Está destruyéndola, la está atando a él», susurró con voz quebrada. Darío la sostuvo por un instante, sintiendo como todo su ser se desmoronaba. La abrazó contra su pecho, tratando de darle algo de fortaleza, mientras sus labios rozaban su cabello como un consuelo silencioso. El eco de la risa de Esteban llenó la sala. Sus palabras eran un veneno que atravesaba las paredes. «Pronto no necesitaré cadenas, ni guardias. Ella misma me pedirá quedarse a mi lado». La furia de Darío creció como un incendio. No era solo la crueldad lo que lo enfurecía, sino la arrogancia de aquel hombre que creía dominar corazones con venenos y cadenas invisibles.
Cuando Esteban finalmente se levantó y abandonó la sala acompañado de 2 guardias, Aelira se apartó apenas de Darío, sus ojos encendidos por una mezcla de odio y desesperación. Tienes que salvarla ahora. Antes de que él regrese. Su voz temblaba, pero había una fuerza inesperada en ella. En medio del terror, Aelira encontró el valor de suplicar sin vergüenza, de entregarse a la única posibilidad que le quedaba. Darío apretó los labios, observando la figura de la reina encadenada en la penumbra. Se volvió hacia Aelira y, con un gesto que no dejaba espacio para dudas, le tomó el rostro entre las manos. Lo haré. Pero escucha, una vez que entre ahí, no habrá marcha atrás. Tendrás que estar lista para lo que venga. Los ojos de Aelira se llenaron de lágrimas, pero asintió con determinación. Sus dedos buscaron los de Darío, entrelazándolos con fuerza. Estoy lista. Lo que pase contigo, pasará conmigo. El contacto fue eléctrico, una unión sellada en medio de las sombras y el peligro. Sus respiraciones se mezclaron, y aunque ninguno se movió más allá de ese instante, la promesa de lo que compartían ardió como un fuego contenido. El murmullo lejano de soldados acercándose los obligó a reaccionar. Darío apretó la mano de Aelira una vez más y luego la soltó. Quédate detrás de mí, ordenó con voz baja y firme. Ella obedeció, su mirada clavada en él con una fe inquebrantable. Y juntos, se adentraron en la sala, cruzando el umbral donde el destino los esperaba, con la reina encadenada frente a ellos y las sombras del enemigo extendiéndose a su alrededor. El silencio de la sala era engañoso. La reina permanecía inmóvil sobre el trono de hierro, su piel bañada por el resplandor rojizo de las cadenas que la retenían. Cada grillete palpitaba como un corazón maligno, emitiendo pulsos de energía que recorrían su cuerpo debilitado. Sus labios entreabiertos dejaban escapar un hilo de aire, y sus ojos apenas lograban enfocarse en la figura de los recién llegados. Aelira corrió hacia ella sin pensarlo, cayendo de rodillas junto al trono. Sus manos intentaron alcanzar las cadenas, pero apenas rozarlas le provocó un dolor eléctrico que la hizo retroceder con un grito ahogado. Las lágrimas brotaron en su rostro, y su voz quebrada llenó la sala. «Madre, estoy aquí, resiste, por favor». La reina giró la cabeza lentamente, sus pupilas nubladas intentando reconocerla. Una chispa de claridad brilló en su mirada al ver a su hija, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Darío avanzó con paso firme hacia el trono. La energía de las cadenas lo repelió en cuanto intentó tocarlas, empujándolo hacia atrás con una fuerza invisible que lo obligó a clavar los pies en el suelo para no caer. El campo que protegía los grilletes vibraba con un zumbido grave, como un animal que defendiera su presa. «No ceden», murmuró, apretando los dientes. Aelira, con el rostro hundido en el regazo de su madre, levantó los ojos enrojecidos hacia él. «Haz algo, por favor. Tú prometiste». Darío respiró hondo, buscando otra forma de romper aquel maleficio. Pero antes de que pudiera responder, una carcajada profunda resonó desde la entrada de la sala. La sombra de Esteban apareció proyectada en el suelo antes que su figura. Su armadura negra brillaba bajo la luz rojiza, y sus ojos oscuros tenían un resplandor antinatural que helaba la sangre. Detrás de él, media docena de guardias armados con lanzas de energía cerraban el paso. «Sabía que vendrías, humano», dijo Esteban con voz grave y venenosa. «Y sabía que traerías a la hija de mi reina como una ofrenda directa a mis manos. ¡Qué fácil me lo habéis puesto!». Aelira se levantó de golpe, interponiéndose entre su madre y el invasor. Sus labios temblaban, pero sus ojos ardían de furia. «No la tendrás. Ella nunca será tuya». Esteban avanzó unos pasos, y la simple presión de su presencia hizo temblar el aire. Extendió una mano hacia Aelira, y ella retrocedió, como si algo invisible intentara arrastrarla hacia él. Darío se interpuso de inmediato, su espada brillando bajo el resplandor de las cadenas. «Conmigo no funcionará tu truco». Los labios de Esteban se curvaron en una sonrisa burlona. «Oh, humano, qué arrogante. ¿De verdad crees que tu voluntad es más fuerte que el poder que dobla imperios? Puedo quebrar tu mente en un susurro». Darío no se movió. Su mirada fija, dura como acero, se clavó en la del hombre vestido de negro. Por un instante, la sala entera se llenó de un silencio expectante, como si dos fuerzas invisibles se midieran en un choque silencioso. El ambiente se volvió pesado. Aelira sintió como su pecho se apretaba, como si le faltara el aire. Miró a Darío, temiendo verlo ceder, pero lo encontró erguido, desafiante, sus músculos tensos y su voz firme. «Inténtalo». Esteban rió, un sonido grave que hizo eco en las paredes. «Muy bien, humano.
Si tanto deseas sufrir, te concederé tu capricho. Alzó la mano y los guardias avanzaron. 6 lanzas de energía se alzaron al mismo tiempo, apuntando directamente hacia Darío. El resplandor de sus armas iluminó los rostros tensos y crueles de los soldados. Darío se adelantó, plantándose frente a Elira. Sus ojos se encontraron con los de ella un instante. La joven, con el rostro bañado en lágrimas, le tomó la mano libre y la apretó con desesperación. Si mueres aquí, yo muero contigo, susurró, la voz temblando pero decidida. Ese juramento lo atravesó más que cualquier amenaza. En sus ojos vio no solo miedo, sino entrega total. Ella había puesto su vida en sus manos, sin reservas, sin condiciones. Y en ese instante, Darío supo que no podía fallar, aunque tuviera que enfrentarse a un ejército entero. Soltó su mano con suavidad, y con un movimiento rápido colocó a Elira detrás de él. La espada se alzó, reflejando la luz rojiza, lista para el combate. Esteban chasqueó los dedos, y las lanzas se abalanzaron contra el humano. La batalla había comenzado. El primer soldado se lanzó con la lanza encendida, su rugido metálico retumbando en la sala. Darío lo esquivó con un movimiento seco, girando sobre sí mismo y desarmándolo con un golpe en la muñeca. El arma salió volando y chocó contra el suelo con un estallido de chispas. Antes de que el guardia pudiera reaccionar, Darío lo derribó de un rodillazo en el estómago que lo dejó sin aire. El segundo enemigo cargó sin dudar. Darío bloqueó el embate con la espada, y el choque de energías iluminó la sala como un relámpago. El zumbido de la vibración se extendió hasta las paredes. Con un giro brusco, Darío lo empujó contra otro de los soldados, haciendo que ambos cayeran al suelo enredados. Pero eran demasiados. 2 más se abalanzaron desde los flancos, obligándolo a retroceder. Uno de ellos logró rozar su brazo con la lanza, abriendo un corte que ardió al contacto con la energía. Darío apretó la mandíbula, ignorando el dolor, y contraatacó con furia. A Elira, escondida detrás del trono, veía cómo la figura de Darío se movía como un animal salvaje entre los enemigos. Cada golpe era una mezcla de fuerza y desesperación, una danza de acero contra energía. Su corazón latía desbocado. Quería ayudar, pero no tenía armas, no tenía entrenamiento. Solo tenía su instinto y su determinación de no dejarlo solo. De repente, un arma cayó cerca de ella. Una lanza que uno de los guardias había soltado en medio del combate. Sin pensarlo, Elira la tomó con ambas manos, el peso casi rompiéndole los brazos. Su respiración se aceleró, pero se obligó a levantarse. «Darío», gritó con la voz rota. Él giró apenas la cabeza y la vio alzar la lanza, temblorosa pero firme. En sus ojos brillaba la misma chispa que había visto en el túnel, un fuego escondido bajo el miedo. Ella lo arrojó con todas sus fuerzas contra un guardia que se preparaba para atacar por la espalda. El arma no atravesó su armadura, pero lo golpeó lo suficiente para desestabilizarlo. Darío aprovechó el instante y lo remató con un tajo en el cuello. «Así se hace», rugió él, volviendo a la ofensiva. El combate se volvió caótico. Chispas de energía iluminaban los muros, cuerpos chocaban, el aire se llenaba de gritos y jadeos. Darío se movía como si cada músculo ardiera en llamas. No luchaba solo por sobrevivir, luchaba porque sabía que Elira lo observaba, porque sentía su vida entrelazada con la suya. Esteban, apoyado contra la pared, contemplaba la escena con una sonrisa fría. Interesante. No esperaba tanto de un simple humano. Sus palabras eran un veneno que buscaba distraerlo, pero Darío no le prestó atención. Cada vez que sus fuerzas flaqueaban, miraba de reojo a Elira. Ella, jadeando, con las manos manchadas de sudor y polvo, lo alentaba con la mirada, como si con solo observarlo pudiera sostenerlo. En un instante crítico, uno de los guardias logró atrapar a Darío por la espalda, inmovilizándolo con un brazo de hierro. La lanza de otro enemigo apuntó directamente a su pecho. El tiempo pareció detenerse. «No», gritó a Elira. Sin pensar, se abalanzó sobre el guardia armado. Lo atacó con uñas y dientes, clavándole las manos en el casco mientras lo golpeaba con furia desesperada. El soldado, sorprendido por la fiereza de la joven, se tambaleó y perdió el control de su arma. Darío aprovechó el instante para liberarse del otro, girar y hundir su espada en el vientre del primero. El enemigo cayó al suelo con un estruendo metálico, y Darío, jadeando y cubierto de sudor, extendió la mano hacia Elira. Ella se lanzó contra él, abrazándolo con fuerza, su cuerpo temblando. «Te necesito, Darío. No me dejes», murmuró contra su cuello, con lágrimas corriendo por su rostro.
Él la sostuvo, sintiendo su calor y su miedo. Ese contacto lo llenó de una fuerza renovada. Separándose solo lo justo para mirarla a los ojos, le susurró con una voz ronca, casi animal. No pienso dejarte. Nunca. Con un rugido, se giró hacia los enemigos restantes y arremetió con una furia descomunal. Su espada cortaba el aire como un rayo, y en cuestión de segundos, los últimos guardias cayeron uno tras otro. El suelo quedó cubierto de cuerpos inmóviles, y el eco de la batalla aún retumbaba en las paredes de piedra. El silencio volvió a la sala, roto solo por la respiración agitada de Darío y Aelira. Ella aún lo abrazaba, aferrándose como si soltarlo significara morir. Darío apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados, sus labios rozando los suyos con la promesa de un beso que aún no se atrevía a dar. El cuerpo de la reina seguía encadenado, inmóvil, pero las cadenas habían comenzado a vibrar de manera extraña, como si la derrota de los guardias hubiera despertado la ira del poder que la sostenía. Un resplandor más intenso comenzó a emanar de los grilletes, iluminando la sala con un rojo cegador. Esteban se incorporó lentamente, con la sonrisa intacta. Muy bien, humano. Veamos cuánto puedes resistir cuando la verdadera batalla comience. El aire se volvió más pesado, cargado de un poder oscuro que envolvía la sala como una tormenta a punto de estallar. Darío apretó la mano de Aelira con fuerza, preparándose para el enfrentamiento final. La lucha todavía no había terminado. El resplandor de las cadenas bañaba la sala en un rojo vivo, como si las paredes mismas sangraran. El cuerpo de la reina temblaba, sus ojos semicerrados luchaban por mantenerse abiertos, mientras el campo de energía que la retenía se intensificaba con cada latido. El aire estaba cargado de electricidad, y cada respiración pesaba como si intentaran inhalar el humo de una hoguera invisible. Esteban avanzó lentamente, con pasos firmes que resonaban en la piedra. Su presencia llenaba la sala como una sombra viva. Sus labios se curvaron en una sonrisa helada, y sus ojos brillaban con una luz oscura. Has vencido a mis perros, humano. Pero yo no soy como ellos. Darío sostuvo su espada con ambas manos, sus músculos tensos, su mirada fija. No respondió a la provocación, sabía que cada palabra de Esteban era un veneno que buscaba quebrarlo desde dentro. Aelira se mantenía junto a él, con el rostro húmedo por las lágrimas y la determinación en sus ojos. Su mano se aferraba a su brazo, no como un ancla de miedo, sino como una promesa de que no lo dejaría enfrentar aquello solo. El aire se agitó cuando Esteban levantó su brazo. Una oleada invisible golpeó a Darío con fuerza, empujándolo contra el muro. El impacto lo sacudió, pero logró mantenerse de pie, jadeando. La risa de Esteban retumbó. No importa cuán fuerte seas. La voluntad no se mide con músculos, sino con la capacidad de someterse. Darío apretó los dientes y avanzó, cada paso una lucha contra la presión invisible que lo empujaba hacia atrás. Con un rugido, blandió su espada y lanzó un tajo directo al pecho de Esteban. Pero éste lo detuvo con una barrera de energía, como si un muro de cristal se interpusiera entre ellos. La vibración del choque llenó la sala con un estruendo ensordecedor. Aelira gritó al ver a Darío tambalearse. Corrió hacia su madre, desesperada, y colocó ambas manos sobre las cadenas ardientes que la retenían. Un dolor insoportable recorrió sus brazos, pero no se apartó. El rojo de los grilletes comenzó a brillar con más fuerza, como si respondieran al sacrificio de la hija. Madre, resiste. No lo dejes entrar en ti. La reina abrió los ojos con un destello de claridad. Su voz, débil pero firme, salió como un susurro. Aelira, mi pequeña, no estás sola. Darío aprovechó el instante. Con un grito feroz, logró atravesar la barrera con su espada. El filo rasgó la armadura de Esteban y un destello de sangre oscura brotó de la herida. El traidor retrocedió, sorprendido. ¿Cómo? Darío lo miró con fuego en los ojos. Porque yo no lucho solo. Se lanzó sobre él con una fuerza renovada, cada golpe de su espada acompañado por la determinación de proteger a Aelira y a su madre. Esteban contraatacó con ráfagas de energía oscura que golpeaban el suelo y las paredes, levantando polvo y fragmentos de piedra. Pero Darío avanzaba, imparable, como una tormenta que no conoce freno. En un último intento, Esteban levantó ambas manos, reuniendo toda su fuerza en un estallido que llenó la sala de un resplandor cegador. Darío, en lugar de retroceder, se lanzó directo contra él, atravesando la oscuridad como un relámpago. La espada se hundió en su pecho, rompiendo la energía que lo rodeaba. El grito de Esteban fue desgarrador, un eco de dolor y rabia que se apagó en segundos. Su cuerpo cayó de rodillas, y después al suelo,
quedando inmóvil en un charco oscuro. La fortaleza entera pareció soltar un suspiro, y las cadenas que aprisionaban a la reina se deshicieron en fragmentos de luz, desapareciendo como cenizas en el viento. Aelira corrió hacia su madre y la sostuvo entre sus brazos. La reina respiraba con dificultad, pero ya libre del veneno que la había consumido. Sus ojos, aunque débiles, brillaban de orgullo al mirar a su hija y luego a Darío, que permanecía de pie, exhausto, con la espada aún en la mano. La reina extendió su brazo hacia él. Eres más que un guerrero. Has devuelto la esperanza a quienes ya la habíamos perdido. Darío inclinó la cabeza con respeto. Pero antes de poder responder, Aelira se levantó y corrió hacia él. Se lanzó a sus brazos con una fuerza desesperada, como si temiera que se desvaneciera. Su rostro se hundió en su pecho, y sus labios buscaron los suyos sin pedir permiso. El beso fue largo, ardiente, una mezcla de lágrimas, alivio y deseo contenido. La sala entera parecía haberse detenido para dar lugar a ese instante. Cuando se separaron, Aelira lo miró fijamente, con los ojos brillantes de amor. Cumpliste tu promesa. Me diste a mi madre. Ahora yo soy tuya. Darío acarició su rostro con ternura, sus dedos apartando un mechón de cabello azul que caía sobre sus labios. No eres mi sirvienta, Aelira. Eres mi vida. Ella sonrió entre lágrimas, y la reina, aunque débil, cerró los ojos con serenidad. Sabía que su hija estaba a salvo, y que el vínculo que había nacido esa noche era más fuerte que cualquier cadena. La fortaleza quedó en silencio, pero no el silencio de la opresión, sino el de la calma tras la tormenta. Afuera, la primera luz del amanecer comenzó a teñir el cielo, disipando el humo y revelando un horizonte limpio. Darío tomó la mano de Aelira y la estrechó contra su corazón. Ella lo miró, y en ese instante ambos comprendieron que lo que había comenzado como una súplica desesperada se había transformado en un lazo indestructible. Caminaron juntos hacia la salida, con la reina apoyada entre ellos. El futuro sería incierto, pero ya no estarían solos. La oscuridad había caído, y en su lugar había nacido algo más poderoso: amor, libertad y un fuego eterno que nadie podría apagar.